Mi nombre es Josefina. Tengo 72 años y mis manos, estas manos que ahora sostienen una taza de té humeante, han pasado más de 60 de esos años entrelazando hilos, creando belleza donde solo había tela vacía. Vivo en una pequeña casa en Oaxaca, la misma casa donde crecí, la misma donde mi esposo Gonzalo y yo vimos crecer a nuestra única hija, Minerva, y más tarde, a nuestra nieta, Nerea. El aire aquí huele a tierra mojada y a flores, un aroma que siempre me ha traído paz. Pero la paz, como he aprendido, es un bien frágil. La historia que necesito contar, la que me pesa en el alma como una piedra, no comenzó con un grito ni con una pelea. Comenzó, como suelen hacerlo las peores tragedias, con una sonrisa forzada en medio de una fiesta. Era el cumpleaños número 18 de Nerea. Minerva, mi hija, había insistido en celebrarlo a lo grande, alquilando un jardín elegante en la parte más nueva de la ciudad, un lugar con césped perfectamente cortado y luces blancas que colgaban de los árboles como estrellas embotelladas. Llegué temprano, como siempre. Mi rebozo, tejido por mis propias manos con los patrones de nuestra familia, se sentía áspero y anticuado contra el brillo sedoso de los vestidos de las invitadas. Me aferré a mi pequeño bolso, donde guardaba el regalo de Nerea, como si fuera un ancla en un mar de lujos que no entendía y al que claramente no pertenecía. Vi a Nerea a lo lejos, rodeada de sus amigas. Se movía con una confianza que nunca tuvo de niña, una confianza pulida y brillante como la pantalla de su teléfono. Llevaba un vestido rosa pálido que, según me había contado Minerva con orgullo, había costado más de lo que yo ganaba en 3 meses con mis bordados. Me acerqué con el corazón latiendo con una mezcla de orgullo y nostalgia. La niña a la que le había enseñado a dar sus primeros pasos, a la que le había cantado canciones de cuna hasta que sus párpados se cerraban, era ahora una mujer. En mis manos llevaba el regalo, envuelto en papel de estraza y atado con un simple listón de Ixtle. No era una caja de una tienda departamental, era algo mucho más profundo, era un huipil. Me había tomado 6 meses bordarlo, cada puntada era un recuerdo. Hilos dorados formaban el pequeño columpio de nuestro patio donde se mecía de niña. Hilos verdes y amarillos eran los periquitos que tanto amaba, y los azules eran el río donde la llevé a nadar por primera vez. Era su vida, nuestra vida juntas, contada en seda y algodón. Nerea, mi vida. La llamé suavemente. Ella se dio la vuelta. Su sonrisa, al verme, titubeó por un instante antes de fijarse en su lugar. «Abue, qué bueno que viniste», dijo. Su voz un poco más alta de lo normal. Me dio un beso rápido en la mejilla que olía a perfume caro. «Feliz cumpleaños, mi niña», le dije, entregándole el paquete. «Esto es para ti». Sus amigas observaban con curiosidad. Nerea tomó el regalo y por un momento vi una sombra de decepción en sus ojos al sentir el envoltorio rústico. Lo abrió con cuidado y el huipil, con todos sus colores vibrantes, quedó expuesto bajo las luces de la fiesta. Hubo un silencio. «Ay, abue, gracias», dijo, sosteniendo la prenda por los hombros. La sonrisa en su rostro era una máscara frágil. Vi cómo sus ojos se desviaban por una fracción de segundo hacia su madre, Minerva, que observaba desde lejos. Minerva le dio un sutil, casi imperceptible, asentimiento. Nerea pareció tomar aire. «¿Qué?» «Tradicional». Una de sus amigas soltó una risita. «Debe haber sido más barato que comprar algo de verdad, ¿no?», continuó Nerea. Y las palabras, dichas con una ligereza cruel, flotaron en el aire y me golpearon con la fuerza de una bofetada. Las risas de sus amigas ya no fueron ahogadas. Fueron claras, afiladas. Sentí que la sangre me subía al rostro, un calor vergonzoso que me quemaba las mejillas y el cuello. No dije nada, no podía. ¿Qué se dice cuando un regalo hecho con el alma es pesado en la balanza del dinero y se encuentra que no vale nada? Simplemente sonreí, una sonrisa tiesa, una grieta en mi propio rostro. Nerea dobló el huipil de cualquier manera y lo dejó sobre una mesa, junto a una pila de cajas de diseñador. Olvidado. Me di la vuelta y caminé hacia el rincón más oscuro del jardín.
donde nadie pudiera ver cómo la mujer que había bordado la vida entera de su nieta se deshacía, hilo por hilo, en silencio. El camino a casa en el autobús nocturno fue largo y silencioso. La ventana vibraba con el motor y las luces de la ciudad pasaban como manchas borrosas, reflejándose en mis ojos húmedos. Cada traqueteo del viejo vehículo parecía hacer eco en el vacío que se había instalado en mi pecho. El huipil, despreciado y olvidado sobre esa mesa, no era solo una prenda, era el símbolo de 15 años. 15 años desde que había tomado la decisión que cambió mi vida esperaba, cambiar la de ella para mejor. Nerea tenía 3 años cuando Minerva me anunció que se divorciaba. Su esposo la había dejado por otra mujer, llevándose consigo la mayor parte de su estabilidad económica. Minerva, que nunca había sido buena para manejar ni el dinero ni la soledad, se vino abajo. Fue entonces cuando me dijo las palabras que se convirtieron en mi sentencia. Mamá, no sé cómo voy a sacar adelante a Nerea, no quiero que le falte nada, quiero que vaya a la mejor universidad, que tenga un futuro brillante, no uno como el mío. Esa noche no pude dormir. Miré a la pequeña Nerea, dormida en la cama que había sido de Minerva, con su respiración suave y su rostro de ángel. Su futuro, esa palabra resonó en mi cabeza. Mi pensión era modesta, y lo que ganaba de mis bordados apenas alcanzaba para mis propios gastos. ¿Cómo podía yo asegurar un futuro brillante? Fue entonces cuando mis ojos se posaron en el pequeño alajero sobre mi cómoda. Dentro, entre algunas piezas menores, estaban los aretes de oro. Eran mi posesión más preciada, no por su valor monetario, sino por su historia. Me los había regalado mi esposo, Gonzalo, en nuestro 10º aniversario. Recuerdo perfectamente ese día. Había vendido en secreto uno de sus relojes, su favorito, para comprármelos. Para que tus ojos siempre tengan estrellas cerca, Josefina, mi amor, me había dicho. Desde que Gonzalo murió, esos aretes eran mi conexión más tangible con él. Me los ponía en las noches de soledad y casi podía sentir su mano en mi mejilla. Pero esa noche, mirando el futuro de Nerea, el recuerdo de la voz de Gonzalo me trajo otro mensaje. Él siempre había creído en el sacrificio por la familia. Al día siguiente, con el corazón hecho un nudo, caminé hasta el centro y entré en una casa de empeño. El lugar olía a polvo y a esperanzas perdidas. El hombre detrás del mostrador tomó los aretes, los pesó en una pequeña balanza, los examinó con una lupa y me ofreció una cantidad que me pareció ridículamente pequeña por un tesoro tan grande. Pero era un comienzo. Acepté. Salí de la tienda sintiendo mis lóbulos extrañamente ligeros y desnudos. Un vacío que reflejaba el que sentía en el alma. Con ese dinero, abrí una cuenta de ahorros. Fondo universitario para Nerea, le puse. Y así comenzó mi misión secreta. Cada peso extra, cada centavo ahorrado, iba a parar a esa cuenta. Dejé de comprar tela nueva para mis vestidos. Aprendí a remendar mi ropa hasta que los hilos se rendían. Apagaba las luces al salir de una habitación, no por costumbre, sino por cálculo. El café de la mañana se convirtió en un lujo, el pan dulce en una extravagancia. Mis comidas se volvieron más sencillas, más frugales. Una vez, recuerdo, tuve una infección dental terrible. El dolor era punzante, insoportable. El dentista me dijo que necesitaba un tratamiento de conducto, un procedimiento caro. Le dije que me diera solo analgésicos. Aguanté el dolor durante semanas, con compresas de agua fría y tés de hierbas, hasta que la infección se dio por sí sola. El dinero que habría gastado en el dentista lo deposité, con un suspiro de alivio doloroso, en la cuenta de Nerea. Y en medio de todo, recordaba la voz de Gonzalo, como un susurro en mi conciencia. Josefina, mi amor, tu corazón es demasiado grande. No dejes que lo pisoteen. Guárdate un poco para ti. Solo un poco más, mi amor, le respondía yo al silencio de la casa. Es por Nerea. Es para que ella no tenga que luchar como nosotros. Me convencí a mí misma de que él lo habría entendido, que habría aprobado mi sacrificio, pero esa noche, en el autobús, con el eco de la risa de mi nieta resonando en mis oídos,
Empecé a preguntarme si el único corazón que había sido pisoteado, al final, había sido el mío. Mientras el autobús se adentraba en las calles más familiares de mi barrio, la imagen del rostro de Nerea se superponía con otra, una mucho más antigua pero dolorosamente similar, la de su madre, Minerva. La gente dice que las manzanas no caen lejos del árbol, y esa noche sentí la verdad de ese dicho como una helada en los huesos. El desdén de Nerea por lo tradicional, su obsesión por el dinero y las apariencias, no había nacido en el vacío. Yo misma había visto sembrar esas semillas, aunque en ese momento no lo entendí. Me transporté a una tarde de hacía casi 30 años. Minerva tendría unos 14. Era una niña brillante, pero siempre con una chispa de descontento en la mirada, como si el mundo le debiera algo más de lo que tenía. Yo pasaba horas bordando para ella, creando vestidos y blusas únicos, llenos de flores y pájaros de colores. Creía que le estaba dando piezas de arte, pedazos de mi amor que podía vestir, pero ella los veía de otra manera. Recuerdo que llegó de la escuela un día, con los ojos rojos e hinchados de llorar. Se encerró en su cuarto y no quiso salir. Cuando finalmente logré que me abriera la puerta, la encontré sentada en el suelo, con uno de los vestidos que le había hecho un montón arrugado a sus pies. «¿Qué pasa, mi vida?», le pregunté, arrodillándome a su lado. «Lo odio», gritó, y su voz estaba cargada de una amargura que me sorprendió. «Odio este vestido, odio toda esta ropa, pero si es preciosa», empecé a decir. «No, no lo es», me interrumpió. «Es ropa de pobre, mamá, ropa de pueblo. En la escuela las otras niñas tienen vestidos de tiendas, con marcas. ¿Sabes lo que me dijeron hoy? Me llamaron la Indita. Se rieron de mis flores bordadas. Dijeron que parecía que llevaba un mantel puesto. Cada palabra fue un golpe. Yo, en mi ingenuidad, pensaba que mi arte la hacía especial. Para ella, la hacía un blanco de burlas. Traté de explicarle el valor de la tradición, la belleza de un trabajo hecho a mano, el amor en cada puntada. Pero ella no escuchaba. «Estoy harta de ser diferente. Estoy harta de esta pobreza, mamá», sollozó, su rostro contraído por la angustia adolescente. «Harta de tus estúpidos bordados. Yo quiero que mi hija, si algún día tengo una, tenga más que esto. Quiero que tenga ropa de marca y que nadie, nunca, se atreva a reírse de ella». Esa fue la primera vez que sentí que mi arte, mi identidad, era una fuente de vergüenza para mi propia hija. Me rompió el corazón, pero lo justifiqué. «Es la edad», me dije. «Quiere encajar, pasará». Pero no pasó. Esa vergüenza se fosilizó y se convirtió en el cimiento de su personalidad. Cuando creció y se casó, se esforzó por rodearse de todo lo que brillaba, de todo lo que tuviera un logo visible. Su casa era un catálogo de modernidad impersonal, y su armario, una colección de etiquetas. Y cuando Nerea nació, Minerva se propuso moldearla a su imagen y semejanza, protegiéndola de la pobreza de la que ella tanto se había avergonzado. El problema era que, para Minerva, la pobreza no era solo la falta de dinero, era mi casa modesta, mis manos trabajadoras, mi ropa sencilla, era yo. Y ahora, Nerea era su obra maestra, una niña que medía el amor en etiquetas de precio y el valor en la aprobación de los demás. La frase que había usado en la fiesta, «¿No fue más barato que comprar algo de verdad?», no eran sus palabras, eran las de Minerva, filtradas a través de una generación. Era el eco de aquel llanto de 30 años atrás. El autobús se detuvo en mi parada. Bajé lentamente, sintiendo el peso de mis 72 años como nunca antes. No solo me dolía la humillación de la fiesta, me dolía el fracaso de no haber sabido enseñarle a mi propia hija que el valor de las cosas no está en su precio, sino en el amor con el que se hacen. Y ahora, ese fracaso tenía una segunda generación, una que me miraba con ojos que ya no sabían ver la diferencia. Al llegar a la puerta de mi casa, el silencio me recibió como un viejo amigo. Dentro, todo estaba como lo había dejado, ordenado, humilde, lleno de los fantasmas de tiempos más felices. Mientras me preparaba un té, mi mente,
como un animal herido buscando refugio, huyó del dolor presente y se refugió en el pasado, en los días en que el amor no se cuestionaba. Aterricé en una noche de tormenta, cuando Nerea tendría unos 5 años. Un virus la había atrapado con una fiebre altísima que la hacía temblar y delirar. Minerva estaba en un viaje de negocios, uno de esos viajes cruciales para su carrera que siempre parecían surgir en los momentos más inoportunos. Me llamó con la voz llena de una preocupación apresurada, y me pidió que cuidara de la niña. «Solo serán 2 días, mamá», me aseguró. Fueron 3 noches. 3 noches en las que no dormí más de 10 minutos seguidos. Me sentaba en una silla junto a su pequeña cama, cambiando los paños de agua fría en su frente, susurrándole historias de conejos y estrellas para calmar sus quejidos. Su cuerpecito ardía, y su fragilidad me aterraba. Durante la segunda noche, mientras la tormenta azotaba las ventanas, Nerea se despertó llorando, asustada por los truenos. «¿Abue?», susurró, con los ojos muy abiertos en la penumbra. «¿Te quedas conmigo?». «Siempre, mi vida», le respondí, tomando su manita sudorosa. «La abuela no se va a ninguna parte». Para distraerla, saqué mi canasta de hilos y, a la luz de una pequeña lámpara, comencé a improvisar. Con retazos de tela y hebras de colores, le di forma a una pequeña muñeca. Le hice un vestido de sol, un cabello de noche y ojos de luna. Cuando la fiebre finalmente comenzó a ceder en la tercera noche, Nerea se durmió abrazada a esa muñeca, su primera amiga de trapo, como la llamó. Cuando Minerva regresó, encontró a su hija casi recuperada y a mí, exhausta pero inmensamente aliviada. Me dio las gracias, me entregó un billete para el taxi y volvió a su vida. Yo volví a la mía, con el cansancio feliz de quien ha cumplido con su deber de amor. Ese recuerdo, tan cálido y puro, chocó violentamente con uno mucho más reciente, de hacía apenas un par de meses. Una mañana me desperté con un dolor terrible en la espalda. Un mal movimiento me había dejado casi inmovilizada. Apenas podía caminar hasta la cocina. El médico me había recetado unos analgésicos fuertes, pero la receta se había quedado en la farmacia. Sola y adolorida, llamé a Nerea. «Mi niña, ¿cómo estás?». Empecé, tratando de que mi voz sonara normal. «Abue, bien, aquí, a punto de salir», respondió, su voz llena de la prisa de la juventud. «Qué bueno, mi vida. Oye, un favor enorme. Me he lastimado la espalda y no puedo salir. ¿Crees que podrías pasar por la farmacia a recogerme unas medicinas? Te dejo el dinero en el buzón». Hubo una pausa al otro lado de la línea. Pude oír el sonido de un teclado de fondo. «Híjole, abue, es que justo ahora no puedo. Quedé con Jimena para ir al salón. Tengo una emergencia de uñas. Se me rompió una y se ve horrible en las fotos. ¿No puedes aguantar hasta mañana?». «Una emergencia de uñas». «Sí, claro, mi vida», respondí, la decepción como un sabor amargo en la boca. «No te preocupes, veré cómo le hago». Colgué el teléfono y me quedé mirando la pared. La niña por la que había pasado noches en vela ahora no podía dedicarme media hora de su día por una uña rota. «No era maldad», me dije en ese momento para consolarme. «Es la edad. No se dan cuenta. Están envueltos en su propio mundo». Pero ahora, en el silencio de mi cocina, con el eco de su desprecio aún fresco, ya no podía permitirme esas excusas. No era la edad, era una elección repetida, día tras día, de poner lo trivial por encima de lo importante, la apariencia por encima del afecto. La promesa susurrada en una noche de tormenta, «la abuela no se va a ninguna parte», se había convertido en una verdad dolorosa. Yo siempre estaba ahí, tan segura, que me había vuelto invisible. El té se enfrió en mis manos, olvidado. La casa, que usualmente era mi santuario, esa noche se sentía como una jaula de recuerdos dolorosos. Cada objeto parecía susurrar una historia de sacrificio, de amor no correspondido. La silla donde Nerea se sentaba a hacer sus deberes, la pared donde aún quedaba una pequeña mancha de pintura de sus días de artista infantil, todo era un testimonio de un tiempo que ya no existía. Me levanté de la mesa de la cocina y caminé, como en un trance,
hacia el pequeño escritorio que tenía en la sala. Mis movimientos eran lentos, deliberados. No había furia en mí, no todavía. Lo que sentía era algo más profundo, más frío, una claridad desoladora. Era la claridad que llega después de que la tormenta ha arrasado con todo y solo queda la verdad desnuda del paisaje. Abrí el cajón inferior del escritorio, el que siempre estaba cerrado con llave. Dentro había una vieja caja de madera, la que Gonzalo usaba para guardar sus herramientas de relojero. Ahora guardaba mi propio tesoro, mi propia herramienta para construir un futuro. Dentro estaba la carpeta, una carpeta de cartón simple, de color beige, gastada por los años. En la etiqueta, mi caligrafía, un poco temblorosa, decía: Fondo Universitario para Nerea. La saqué y la puse sobre el escritorio. La abrí. Dentro, un archivo meticuloso de 15 años de mi vida. Estaban los recibos de depósito, algunos por cantidades tan pequeñas que daban pena. Estaban los estados de cuenta anuales, mostrando el lento pero constante crecimiento del capital. Estaban mis notas, escritas en los márgenes, calculando cuánto más necesitaba, cuánto tiempo me tomaría. Cada papel en esa carpeta era una comida que no había hecho fuera, un vestido que no había comprado, una medicina que había pospuesto. Era el mapa de mi devoción. Me quedé mirando esos papeles durante mucho tiempo. Luego, encendí la vieja computadora de escritorio que apenas usaba. El aparato tardó una eternidad en arrancar, su zumbido llenando el silencio de la habitación. Abrí el navegador, tecleé la dirección del banco, una rutina que había hecho cientos de veces. Ingresé mi usuario, mi contraseña. La página de mi cuenta se cargó, y allí estaba, el saldo del Fondo Universitario para Nerea, $50,000. La cifra brillaba en la pantalla, verde y fría. 50,000 sacrificios, 50,000 actos de fe. 50,000 puntadas en el futuro de una niña que creía que mi amor era barato. Mi mano, temblando ligeramente, movió el ratón. Hice clic en transferencias. Seleccioné la cuenta de origen, el fondo de Nerea. Seleccioné la cuenta de destino, mi modesta cuenta de ahorros personal, la que tenía un saldo que apenas llegaba a los $300. Tecleé la cantidad. $50. 0. Una ventana de confirmación apareció. ¿Estás seguro de que desea realizar esta transferencia? Miré la pantalla, y en el reflejo borroso vi mi propio rostro, el de una anciana cansada, con las arrugas de la preocupación grabadas alrededor de los ojos. Recordé la risa de Nerea. Recordé el asentimiento de Minerva. Recordé la frase: más barato que comprar algo de verdad. La verdad era que yo había pagado por ese futuro con la única moneda que tenía, mi propia vida, y ellos la habían devaluado. Mi dedo índice, manchado de tinta de hilos de tantos años, se posó sobre el ratón. Hice clic en confirmar. Una pequeña barra de progreso apareció en la pantalla, llenándose lentamente de izquierda a derecha. Fue el segundo más largo de mi vida. La barra se llenó. Transferencia completa. El saldo del fondo de Nerea ahora era 0. Cerré la computadora. Guardé la carpeta en su caja, la caja en su cajón. Giré la llave. No hubo un grito de victoria. No hubo una oleada de poder. Solo una calma extraña, la calma del final. Acababa de recuperar 15 años de mi vida. Y en ese momento, no tenía ni idea de qué iba a hacer con ellos. Pero sabía una cosa con certeza. Ya no le pertenecían a nadie más que a mí. Pasaron 3 días. 3 días de un silencio espeso, tanto dentro de mi casa como en mi teléfono. Me movía por mis habitaciones como una sonámbula, haciendo mis quehaceres diarios por pura inercia. El dolor agudo de la humillación había dado paso a una especie de apatía pesada, una niebla que envolvía mis pensamientos. La decisión que había tomado en la noche frente a la computadora se sentía lejana, irreal, como algo que había hecho otra persona. El 4.º día, el timbre sonó. El sonido, tan inusual en mi rutina silenciosa, me sobresaltó. Al abrir la puerta, me encontré con Nerea. Estaba sola. Llevaba unos vaqueros sencillos y una camiseta, sin el maquillaje elaborado de la fiesta. Tenía el cabello recogido en una coleta despeinada, y en sus ojos,
normalmente tan brillantes y desafiantes, había una sombra de lo que parecía ser arrepentimiento. En sus manos sostenía una caja de mi panadería favorita, la que hacía los polvorones de naranja que tanto me gustaban. «Abue», dijo en voz baja, casi un susurro. Me hice a un lado, sin decir nada, y la dejé pasar. Entró en la pequeña sala y se quedó de pie, incómoda, como si estuviera visitando la casa por primera vez. Vine a disculparme», comenzó, dejando la caja de pasta sobre la mesita. «Lo de la fiesta... no sé qué me pasó. Fui una idiota». La observé en silencio. Estaba estudiando su rostro, buscando una grieta en la fachada, una señal de la misma falsedad que había visto en la fiesta. Estaba estresada, abrumada por todo. Y mis amigas, a veces dicen cosas estúpidas, y yo les sigo la corriente. No lo decía en serio, abuela, te lo juro. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Lágrimas grandes y brillantes que comenzaron a rodar por sus mejillas. «Tu regalo es precioso. Lo vi bien después, cuando todos se fueron. Es hermoso, y significa mucho para mí». Se acercó y antes de que pudiera reaccionar me abrazó. Su cuerpo joven temblaba con los sollozos. «Perdóname, abue, por favor, te quiero mucho. Eres la persona más importante en mi vida». Y entonces, a pesar de toda mi resolución, a pesar de la herida abierta, sentí que algo dentro de mí comenzaba a ceder. Era el instinto, la fuerza de 70 años de amor, la costumbre de perdonar, de cuidar, de ser el puerto seguro. El abrazo de mi nieta, el calor de su cuerpo, el olor familiar de su cabello, todo era un arma poderosa contra mi recién descubierta armadura. Le di unas palmaditas torpes en la espalda. «Y allá, mi niña, tranquila». Nos sentamos en el viejo sofá. Ella seguía llorando suavemente, secándose las lágrimas con el dorso de la mano, como hacía cuando era pequeña. Me contó lo mucho que me había extrañado, lo ocupada que había estado con los preparativos para la universidad, pero que eso no era excusa. Habló de nuestros recuerdos, del columpio, de la muñeca de trapo de la noche de tormenta. Cada palabra era una nota perfectamente elegida, una melodía diseñada para calmar a la bestia de mi resentimiento. Mi corazón, ese viejo traidor, comenzó a latir con un ritmo de esperanza. «A lo mejor me equivoqué», me susurró una voz dentro de mí. «A lo mejor solo fue un error estúpido de una niña inmadura. La gente aprende, la gente cambia. Es tu Nerea, tu nieta». «He estado pensando mucho, abue», dijo, su voz ahora más calmada, sobre la universidad, sobre mi futuro, y me di cuenta de que nada de eso importa si no te tengo a ti. El dinero va y viene, pero la familia es para siempre, ¿verdad? Asentí lentamente, queriendo creerle con cada fibra de mi ser. Se quedó a comer. Hablamos durante horas. Rió. Me ayudó a lavar los platos. Me preguntó por mis nuevos bordados. Fue la Nerea que yo recordaba, la Nerea que yo había criado. Antes de irse, me abrazó de nuevo, esta vez con más fuerza. «Gracias por escucharme, abuela. Te quiero». Cuando cerré la puerta tras ella, me apoyé en la madera y respiré hondo. La niebla de apatía se había disipado, reemplazada por un sol tentativo de esperanza. Miré la caja de polvorones sobre la mesa. A lo mejor, solo a lo mejor, todo podía arreglarse. A lo mejor, mi decisión silenciosa había sido demasiado precipitada. La visita de Nerea fue como una lluvia suave en un jardín reseco. Durante la semana que siguió, el sol de la esperanza que había comenzado a asomar en mi corazón se hizo más fuerte. Nerea me llamó todos los días, a veces solo para preguntarme cómo estaba, otras para contarme alguna anécdota de su día. Me mandaba fotos de cosas triviales, un perro que vio en la calle, un café que se estaba tomando, pequeños gestos que decían «estoy pensando en ti». El fin de semana apareció de nuevo, esta vez con la excusa de que necesitaba mi ayuda para elegir unas telas para un proyecto de arte. Pasamos la tarde juntas en mi pequeño taller rodeadas de hilos y patrones. La vi tocar los bordados con una nueva curiosidad, casi con reverencia. Me hizo preguntas sobre las puntadas, sobre el significado de los colores.
Fue como si, de repente, estuviera viendo mi mundo por primera vez. Nunca me di cuenta de cuánto trabajo lleva esto, abue, dijo, pasando sus dedos por un huipil a medio terminar. Es increíble. Cada una de esas acciones era un bálsamo para mi herida. Me estaba convenciendo a mí misma. La humillación de la fiesta había sido una llamada de atención para ella. La había hecho madurar, darse cuenta de sus errores. Mi silencio, mi retirada, le habían enseñado una lección más valiosa que cualquier sermón. La niña superficial estaba desapareciendo, dejando ver a la joven sensible y cariñosa que yo sabía que existía en algún lugar de su interior. Empecé a sentirme culpable por la transferencia. La imagen del saldo en cero del fondo universitario comenzó a perseguirme. Era su futuro. ¿Tenía yo derecho a arrebatárselo por un error, por muy doloroso que fuera? Ella se había disculpado. Estaba haciendo un esfuerzo. ¿No merecía el perdón? ¿No merecía una segunda oportunidad? La voz de Gonzalo volvió a mi mente, pero esta vez, su advertencia de guárdate un poco para ti, sonaba lejana, eclipsada por la risa presente de Nerea en mi taller. El amor, me dije, se trata de perdonar. La familia se trata de superar las heridas. Ser abuela se trata de dar, incluso cuando duele. El lunes por la mañana tomé una decisión. No le devolvería todo el dinero de golpe. Le enseñaría el valor de las cosas, pero sí la ayudaría. Cubriría su matrícula del primer año. Sería un gesto de fe, un puente reconstruido sobre las aguas turbulentas de las últimas semanas. Me vestí con mi mejor falda, me arreglé el cabello y caminé hacia la parada del autobús con una ligereza en el paso que no había sentido en mucho tiempo. Me sentía bien, me sentía magnánima. Iba a hacer lo correcto, iba a perdonar. El trayecto hasta el banco en el centro de la ciudad se me hizo corto, lleno de planes y de una sensación de paz restaurada. Al entrar en el banco, el aire acondicionado me golpeó la cara. Había una pequeña fila. Mientras esperaba mi turno, mi mirada vagó por el lugar. Fue entonces cuando la vi. A través del gran ventanal que daba a la calle, vi a Nerea. Estaba de pie en una esquina, de espaldas a la entrada del banco, hablando por su teléfono móvil. Mi primer impulso fue de alegría. ¡Qué coincidencia! Pensé en salir a saludarla, en contarle la decisión que había tomado. Estaba a punto de salirme de la fila cuando algo en su postura me detuvo. Estaba gesticulando animadamente, riendo. No era la risa suave y contenida que había usado en mi casa. Era una risa fuerte, despreocupada, un poco burlona. La curiosidad, una serpiente fría, se deslizó en mi corazón. Salí de la fila y me acerqué a la ventana, manteniéndome fuera de su línea de visión. La puerta de cristal del banco amortiguaba el ruido de la calle, pero no del todo. Si me concentraba, podía oír fragmentos de su voz. Me acerqué un poco más, sintiéndome como una espía en mi propia vida, y fue entonces cuando la oí. El sol de la mañana entraba a raudales por los ventanales del banco, pero para mí todo se volvió oscuro y frío. Allí estaba mi nieta, mi Nerea arrepentida, la que había llorado en mi sofá, ahora de pie bajo ese mismo sol, con una expresión de triunfo en su rostro mientras hablaba por teléfono. Su voz, que en mi casa había sido un susurro de contrición, ahora era clara, afilada y llena de una alegría cruel. No, te digo que funciona, decía, y soltó una carcajada. Me quedé helada. ¿Quién era la persona al otro lado de la línea? Reconocí el nombre al instante. Jimena, eres una genio. Tu plan fue perfecto. ¿Plan? La palabra resonó en mi cabeza, un eco ominoso. Sí, al principio estaba súper enojada, pero tenías razón. Un poco de drama, unas cuantas lágrimas, y listo, continuó Nerea, ajena a mi presencia a solo unos metros de distancia. Se pasó una mano por el cabello, un gesto de arrogancia. Le llevé sus polvorones favoritos, le hablé de cuando era niña, todo el paquete. Se lo tragó todo, se lo tragó todo. La frase me golpeó con la fuerza física de un puño en el estómago. El aire se me escapó de los pulmones. Me apoyé contra el frío cristal de la ventana para no caerme. Mis rodillas temblaban. Sí, se lo tragó todo, repitió Nerea, saboreando las palabras.
La vieja llorona ya casi me devuelve el dinero. Puedo sentirlo. Hoy me llamó mi niña otra vez. Te dije que era fácil. Solo necesitas unas cuantas lágrimas y recordarle lo sola que está. Es súper predecible. La vieja llorona. Las palabras no solo me hirieron, me aniquilaron. Desintegraron la frágil esperanza que había estado reconstruyendo con tanto cuidado. Cada visita, cada llamada, cada sonrisa, cada lágrima, no había sido real. Había sido una actuación, un guión, un plan. Yo no era su abuela, era su objetivo. Mi amor no era un tesoro, era una debilidad que explotar. Mi soledad no era una condición, era una herramienta para manipularme. Me quedé allí, paralizada, viendo cómo gesticulaba, cómo su risa resonaba en la calle. Era como ver a una extraña habitando el cuerpo de mi nieta. La niña que había criado, la que había cuidado y amado incondicionalmente, no existía. Quizás nunca había existido, o quizás se había perdido en algún lugar del camino, ahogada por la ambición y la falsedad que su propia madre le había inculcado. Finalmente, terminó la llamada. Ok, te marco más tarde. CalArts, allá voy. Gritó en un susurro emocionado antes de guardar el teléfono en su bolso y alejarse por la calle, contoneándose con el paso ligero de una conquistadora. No sé cuánto tiempo permanecí pegada a esa ventana. Pudo haber sido 1 minuto o 1 hora. El mundo a mi alrededor se había vuelto un zumbido sordo. La gente entraba y salía del banco. Los coches pasaban, pero yo estaba atrapada en el eco de esas palabras terribles. La vieja llorona. Lentamente me di la vuelta. La fila del banco había avanzado. La cajera me miraba con impaciencia. Señora, ¿la puedo ayudar? La miré, pero no la vi. En mi mente solo estaba el rostro sonriente de Nerea, el rostro de la traición. No, respondí. Mi voz un hilo ronco que apenas reconocí como mío. No, ya no necesito nada. Y salí del banco. Pero no era la misma mujer que había entrado. La Josefina esperanzada y dispuesta a perdonar había muerto en esa fila. La que salió a la luz del sol era otra persona, una mujer con el corazón hecho cenizas. Sí, pero con los ojos, por primera vez en mucho, mucho tiempo, completamente abiertos. Ya no había niebla, solo una claridad brutal, afilada y terriblemente dolorosa. No volví directamente a casa. Mis pies me llevaron, sin que mi mente consciente lo ordenara, por las calles empedradas de mi barrio hasta la puerta de la única persona en el mundo que sabía que me escucharía sin juzgarme, pero también sin endulzar la verdad. La puerta de Caridad. Caridad era mi vecina desde hacía más de 40 años. Viuda como yo, pero hecha de un material completamente diferente. Si yo era la tierra suave y el agua paciente, Caridad era la roca y el fuego. Era una mujer práctica, sin pelos en la lengua, cuya amistad era un ancla en mi vida, a menudo solitaria. Toqué a su puerta. Cuando abrió y vio mi rostro, su expresión jovial se desvaneció. No necesité decir una palabra. Josefina, ay, Dios mío, entra ahora mismo, dijo, tomándome del brazo y guiándome hacia su cocina, que siempre olía a café fuerte y a canela. Me sentó en una de sus sillas de madera y, sin hacerme preguntas, me sirvió una taza de café bien cargado. Esperó a que el temblor de mis manos se calmara, a que el nudo en mi garganta se aflojara lo suficiente como para dejar salir las palabras. Y entonces se lo conté todo. La visita de Nerea, mi esperanza renacida, mi viaje al banco con el corazón lleno de perdón, y luego las palabras que había escuchado, las palabras exactas. La vieja llorona. Se lo tragó todo. El plan. Mientras hablaba, Caridad no me interrumpió. Solo escuchaba, su rostro endureciéndose con cada frase, sus ojos oscuros encendiéndose con una furia protectora que yo misma no era capaz de sentir. Cuando terminé, dejó su taza de café sobre la mesa con un golpe seco. Esa mocosa malagradecida, siseó, y la palabra que usó después fue una que yo nunca me atrevería a pronunciar. Lo siento, Josefina, pero no hay otro nombre para ella. Yo solo negué con la cabeza, las lágrimas finalmente comenzando a brotar. Fui tan estúpida, Caridad, tan ciega. No,
replicó ella, su voz firme. No fuiste estúpida, fuiste una abuela, fuiste lo que se supone que debía ser, amorosa, confiada. El error no está en tu corazón, está en la falta de uno en ellas, en tu hija y en tu nieta. Se levantó y comenzó a caminar de un lado a otro de la pequeña cocina, como un felino enjaulado. ¿Y ahora qué? ¿Vas a sentarte en tu casa a llorar hasta que se te sequen los ojos? ¿Vas a dejar que te destruyan y se salgan con la suya? No sé qué hacer, susurré, sintiéndome completamente perdida. Caridad se detuvo frente a mí y me tomó por los hombros. Su agarre era sorprendentemente fuerte. Sí, sí sabes qué hacer. Dentro de ti lo sabes. Ya basta de llorar, Josefina. Ese dolor que sientes ahora mismo, ese fuego en el estómago, úsalo, no dejes que te consuma, conviértelo en algo. Señaló hacia mi casa a través de su ventana. Toda tu vida has puesto tu alma en esos hilos. Has creado belleza para otros, para tu hija, para tu nieta, y ellas la han pisoteado. ¿Recuerdas ese huipil que te despreció? ¿Dónde está? En mi taller, guardado en una caja, respondí. Sácalo, ordenó ella, sácalo de esa caja. Ese regalo barato no es tu vergüenza, es tu historia, es tu poder, es la prueba de todo lo que eres y todo lo que ellas no supieron valorar. No lo escondas, muéstraselo al mundo. La miré, y en sus ojos vi un reflejo de una fuerza que yo no sabía que poseía. Tenía razón, mi amor había sido mi debilidad, mi silencio había sido interpretado como aceptación, mi perdón como estupidez. Ya no más. Tienes razón, tía, y mi propia voz me sorprendió. Sonaba más firme, más clara. Claro que tengo razón, dijo Caridad, suavizando su expresión con una pequeña sonrisa. Ahora, termina tu café, y luego vas a ir a tu casa y vas a empezar a luchar, no con gritos ni con insultos. Vas a luchar con lo que mejor sabes hacer, con tus manos, con tu arte, con tu verdad. Salí de la casa de Caridad sintiendo que una transformación había comenzado dentro de mí. El dolor seguía ahí, una brasa ardiente en el centro de mi pecho, pero ahora estaba rodeado por una nueva energía, una determinación fría y afilada. Ya no era la víctima pasiva de la historia, iba a ser la narradora. Llegué a mi casa y fui directamente a mi pequeño taller. El lugar, que en los últimos días se había sentido opresivo, ahora parecía un santuario esperando ser reclamado. Abrí la caja donde había guardado el huipil. Allí estaba, doblado con descuido, pero sus colores aún brillaban con una vida desafiante. Lo saqué y lo extendí sobre mi mesa de trabajo. Cada puntada me devolvía la mirada. El columpio dorado, los periquitos verdes, el río azul, no eran solo recuerdos de Nerea, eran recuerdos míos, eran horas de mi vida, gotas de mi devoción, fragmentos de mi alma convertidos en hilo. Esto no era barato, esto no tenía precio. Recordé las palabras de Caridad, muéstraselo al mundo. Con una resolución que me sorprendió a mí misma, tomé mi viejo teléfono. No era un aparato moderno como el de Nerea, pero tenía una cámara decente. Llevé el huipil al patio trasero, donde la luz de la tarde era suave y dorada. Lo colgué de una rama de bugambilla, de modo que las flores púrpuras enmarcaran la prenda. Tomé varias fotos, asegurándome de capturar el detalle de las puntadas, la riqueza de los colores, la textura de la tela. Esa noche, me senté frente a mi computadora, la misma donde había vaciado la cuenta de ahorros. Pero esta vez, mi propósito era diferente. No estaba quitando algo, estaba a punto de ofrecer algo. Busqué en internet hasta que encontré lo que buscaba. Un foro en línea, una comunidad virtual para artistas y artesanos textiles de toda América Latina. Era un lugar donde la gente compartía sus creaciones, sus técnicas, sus historias. Creé una cuenta. El nombre de usuario que elegí fue simple: Manos de Oaxaca. Luego, escribí una nueva publicación. Mis dedos, acostumbrados a la aguja y al hilo, se sentían torpes sobre el teclado. Hola a todos, comencé. Mi nombre es Josefina. He sido bordadora durante más de 60 años. Hoy quiero compartir con ustedes mi pieza más reciente.
Adjunté la mejor foto que había tomado, la que mostraba el huipil en todo su esplendor contra el fondo de las bugambillas. Luego, con el corazón latiéndome en la garganta, escribí la verdad. No toda la verdad, no los detalles sórdidos de la traición, solo la esencia. Este fue un regalo de cumpleaños para alguien a quien amo profundamente. Invertí 6 meses y 15 años de amor en él. Cada puntada es un recuerdo. Me dijeron que era un regalo barato, que su valor era menor al de algo comprado en una tienda. Hice una pausa, mis dedos flotando sobre las teclas. ¿Qué más podía decir? Hoy he aprendido que el valor de nuestro trabajo no lo determinan quienes no saben ver, lo determinamos nosotros. Nuestra herencia, nuestras manos, nuestras historias, no son baratas, son nuestro tesoro. Quizás este regalo fue rechazado por la persona a la que estaba destinado, pero hoy yo lo reclamo, es mío, y estoy orgullosa de él. Releí el texto una vez. Mi mano temblaba un poco al mover el ratón hacia el botón de publicar. Hice clic. Por un momento, no pasó nada. Mi publicación apareció en el foro, una pequeña isla en un mar de imágenes y textos. No esperaba mucho. Quizás algunos me gusta, un par de comentarios amables, pero no lo había hecho por la validación de los extraños. Lo había hecho por mí. Había sido mi primer acto de desafío, mi primer paso para recuperar mi propia voz. Apagué la computadora y me fui a la cama. Esa noche, por primera vez en semanas, no soñé con el pasado. Soñé con hilos de colores brillantes, tejiéndose y entrelazándose en patrones nuevos y desconocidos, creando un futuro que aún no podía ver, pero que, por primera vez, sentía que era posible. A la mañana siguiente, me desperté con una extraña sensación de ligereza. Me preparé mi café y, por costumbre, encendí la computadora mientras esperaba a que el agua hirviera. Mi intención era solo revisar el pronóstico del tiempo. Pero cuando la página de inicio se cargó, vi una pequeña notificación en la esquina de la pantalla. Un nuevo correo electrónico, luego otro y otro. Mi corazón dio un vuelco. Abrí mi correo y me quedé sin aliento. Había docenas de mensajes, todos con el asunto. Tu publicación en el foro de artesanos. Con manos temblorosas, abrí el foro. Mi publicación no era una pequeña isla, era un maremoto. Tenía cientos, miles de me gusta, cientos de comentarios. La gente no solo estaba viendo mi publicación, la estaban compartiendo, comentando, conectando con ella de una manera que yo nunca habría imaginado. Leí los comentarios, y las lágrimas que se formaron en mis ojos esta vez no eran de dolor, sino de una emoción abrumadora. Josefina, esto es una obra de arte. Quien lo llamó barato tiene el alma vacía. Tus palabras me llegaron al corazón. Como tejedora, he sentido ese mismo desprecio por mi trabajo. Gracias por tu valentía. ¿Vendes tus piezas? Quiero tener algo con tanta historia colgando en mi pared. Eran mujeres de Argentina, de Perú, de Colombia, de pueblos pequeños de México. Eran artesanas, coleccionistas, madres, abuelas. Eran extrañas, pero en sus palabras sentí una hermandad que me envolvió. No estaba sola. Mi historia, mi dolor, era el de muchas. Y entonces vi un mensaje privado. Era diferente de los demás. El remitente era una tal Estela Solano. El asunto decía: propuesta de exhibición, Galería Raíz y Voz. Lo abrí con un nudo en el estómago. Estimada Josefina, comenzaba. Mi nombre es Estela Solano y soy la curadora de la Galería Raíz y Voz en la Ciudad de México. Nuestra galería se especializa en arte popular y textil contemporáneo. Un colega me envió el enlace a su publicación y, para serle honesta, me quedé sin palabras. La pieza es exquisita, pero es la historia detrás de ella, la honestidad de sus palabras, lo que la convierte en algo verdaderamente poderoso. Tuve que detenerme y respirar. ¿Una galería? ¿En la Ciudad de México? Continué leyendo. Estamos preparando una nueva exhibición titulada Voces Silenciadas. El arte como testimonio. Creemos que su huipil no solo encajaría perfectamente, sino que sería la pieza central, el corazón de la muestra.
Nos encantaría tener el honor de exhibirlo. El correo continuaba con detalles logísticos, hablando de seguros, de transporte, de un contrato, y al final, una frase que me hizo temblar. Entendemos que la pieza tiene un valor sentimental incalculable. Sin embargo, para fines de la galería, debemos proponerle un acuerdo. Nos gustaría ofrecerle un adelanto de $5,000 solo por el derecho a exhibirla durante 3 meses, además del 70% del precio de venta final si un coleccionista decidiera adquirirla. $5,000 como adelanto por una pieza que mi nieta había considerado basura. Miré la pantalla, las palabras bailando frente a mis ojos. Era demasiado increíble. Era una broma, un engaño, pero algo en el tono profesional y respetuoso del correo me dijo que era real. Estela Solano, Galería Raíz y voz. Voces silenciadas. Mi voz, la que había sido silenciada durante tanto tiempo, no solo por mi familia, sino por mí misma, estaba a punto de ser escuchada. Y no en un susurro, sino en una de las galerías más importantes del país. Respondí al correo, mis dedos volando sobre el teclado, impulsados por una mezcla de incredulidad y una alegría salvaje. Estimada Estela, escribí. Estaría profundamente honrada. Los días que siguieron a la oferta de Estela fueron un torbellino. Hablamos por teléfono varias veces. Su voz era cálida y profesional, y su pasión por el arte era contagiosa. Me trató no como a una anciana con un pasatiempo, sino como a una artista. Me hizo sentir vista. Se hicieron los arreglos para que un servicio de transporte de arte viniera a mi casa a recoger el huipil. Ver cómo lo envolvían en papel especial y lo colocaban en una caja climatizada fue una experiencia surrealista. Trataban mi regalo barato como si fuera una joya de la corona. Mientras tanto, en el frente familiar, reinaba un silencio tenso. Nerea no había llamado desde mi visita al banco. Era obvio que su repentino torrente de afecto se había secado tan pronto como se dio cuenta de que el dinero no aparecía. Mejor así, me dije. El silencio era preferible a la mentira, pero sabía que el silencio no duraría para siempre. La fecha límite para pagar la matrícula de la universidad se acercaba, y la tormenta, como era de esperar, estalló en un martes por la tarde. Sonaron golpes secos y autoritarios en mi puerta. No era el toque suave de un vecino. Al abrir, me encontré a Minerva y a Nerea, ambas de pie en mi porche, con expresiones que eran una mezcla de impaciencia y furia contenida. «Tenemos que hablar», dijo Minerva, sin saludar, y entró en la casa como si todavía fuera suya. Nerea la siguió, evitando mi mirada. «Mamá, se acabó el juego», comenzó Minerva, cruzándose de brazos. Su voz era dura, cortante. «Nerea ha estado esperando pacientemente. La fecha límite para el pago es este viernes. Necesita el dinero del fondo». Me mantuve en silencio, observándolas. Minerva, con su traje de negocios impecable, y Nerea, con su ropa de marca, parecían dos depredadoras que habían acorralado a su presa. «¿No vas a decir nada?», espetó Minerva. Nerea finalmente levantó la vista. Su rostro ya no tenía la máscara de contrición, ahora mostraba una frustración petulante. «Abuela, te pedí perdón, dije que lo sentía. ¿Qué más quieres? Es mi futuro, me lo prometiste». «Yo no te prometí nada, Nerea», respondí, y mi voz, para mi propia sorpresa, sonó tranquila y firme. «Yo creé un fondo, una oportunidad, no un derecho». Nerea comenzó a llorar, pero esta vez sus lágrimas no me conmovieron. Eran lágrimas de rabia, de frustración porque su manipulación no había funcionado. «No es justo, has sido horrible conmigo. Me estás castigando por una broma estúpida, te odio». Minerva puso una mano protectora sobre el hombro de su hija. «Ya oíste, estás destrozando a tu nieta. Después de todo lo que yo he hecho para darle una vida mejor, ¿vas a arruinarlo todo por tu orgullo herido?». Fue entonces cuando la calma que había cultivado se quebró, no en un grito, sino en una claridad helada. «¿Tu orgullo herido?», repetí, mirándola fijamente. «No, Minerva, esto no se trata de mi orgullo». Caminé hacia el escritorio donde todo había comenzado. Mi corazón latía con fuerza, no de miedo, sino de una certeza absoluta.
Sabía exactamente lo que tenía que decir. El dinero se ha ido, dije en voz baja, dándome la vuelta para enfrentarlas. Nerea dejó de llorar, su boca abierta en estado de shock. ¿Qué? ¿Qué quieres decir con que se ha ido? No puedes haberlo gastado. No, no lo gasté, aclaré. Entonces, ¿dónde está?, exigió Minerva. Las miré a las dos, a la madre que me había avergonzado y a la hija que había aprendido tan bien la lección. Y entonces les conté mi propia historia. Estaba en el banco, Nerea, comencé, mi voz tan tranquila como el ojo de un huracán. El martes pasado, después de tus visitas, después de tus disculpas, había decidido perdonar, iba a devolverte el dinero para tu matrícula. Vi un destello de triunfo en los ojos de Nerea, rápidamente sofocado. Estaba en la fila, continué, sin apartar la mirada de ella, y te vi afuera, a través de la ventana. Te vi hablando por teléfono, riendo, y te oí. El color desapareció del rostro de mi nieta. Te oí, repetí, cada palabra cayendo en el silencio de la habitación como una piedra en un pozo. Te oí llamarme la vieja llorona. Te oí jactarte de que me lo había tragado todo. Te oí hablar de tu plan. El silencio que siguió a mis palabras fue absoluto, tan denso que parecía tener peso físico. La expresión de triunfo de Nerea se había desmoronado, reemplazada por una palidez cerosa, la de una niña atrapada en una mentira de la que no podía escapar. Minerva miraba de su hija a mí, su mandíbula apretada, buscando una negación, una excusa, algo a lo que aferrarse, pero el rostro de Nerea era un libro abierto de culpabilidad. Yo no, balbuceó Nerea, pero las palabras murieron en sus labios. No había nada que pudiera decir. La verdad, una vez liberada, era irrefutable. Minerva dio un paso adelante, su fachada de indignación ahora agrietada, revelando la desesperación que había debajo. Josefina, ella es una niña. Los niños dicen cosas estúpidas. No puedes tomar una decisión tan drástica por un error, una llamada telefónica. ¿Un error?, la interrumpí. Mi voz ya no tranquila, sino vibrando con la fuerza de años de dolor contenido. No fue un error, Minerva, fue un cálculo, fue crueldad. Y no fue solo una llamada telefónica, fue la fiesta. Fue cada vez que canceló verme por una excusa trivial. Fue cada vez que me miraste, a mí y a mi trabajo, como si fuéramos algo de lo que avergonzarse. Me volví hacia Nerea, que ahora miraba al suelo, incapaz de enfrentarme. Querías dinero para tu futuro, Nerea, le dije, mi voz suavizándose no por compasión, sino por una finalidad solemne. Pero nunca entendiste que un futuro no se construye solo con dinero. Se construye con honestidad, con trabajo, con decencia. Se construye con respeto. Levanté una de mis manos, la piel arrugada y manchada por décadas de trabajo. Estas manos te cuidaron cuando estabas enferma, te hicieron ropa, te prepararon miles de comidas. Estas manos ahorraron cada centavo que pudieron para darte una oportunidad. Y tú te burlaste de ellas. Te burlaste del amor que las movía. El fondo universitario tenía un precio, y no era en pesos, continué, sintiendo que cada palabra me liberaba un poco más. El precio para acceder a él era el respeto. El respeto por mí, por tu historia, por el sacrificio que representaba, y demostraste, más allá de toda duda, que estabas en bancarrota. Finalmente, Nerea levantó la vista, y en sus ojos vi algo que no había visto antes: miedo. No el miedo a mi ira, sino el miedo a las consecuencias, el miedo a un mundo que no se doblegaba a sus caprichos. ¿Qué vamos a hacer?, susurró, mirando a su madre. Minerva me lanzó una última mirada, una mezcla de odio y súplica. «Aún puedes arreglar esto, mamá». Negué con la cabeza lentamente. No, no hay nada que arreglar. Solo hay verdades que aceptar. La verdad es que el dinero se fue. Y la segunda verdad es que esta conversación ha terminado. Caminé hacia la puerta y la abrí. El sol de la tarde entraba, dibujando un rectángulo de luz en el suelo. «Ahora por favor salgan de mi casa», dije, mi voz firme, sin rastro de duda. «Salgan de mi taller. Tengo trabajo que hacer». Por un momento, ninguna de las dos se movió.
Luego, Minerva, derrotada, tomó a Nerea del brazo y la guió hacia la salida. Pasaron a mi lado sin decir una palabra más. Cuando cruzaron el umbral, no sentí tristeza, no sentí ira, solo sentí un inmenso, abrumador y bendito alivio. Cerré la puerta y me apoyé en ella, escuchando el sonido de sus pasos alejándose por el sendero. El eco de sus vidas, de sus demandas, de sus mentiras, finalmente se desvanecía. Y en el silencio que dejaron atrás, por primera vez, pude escuchar el sonido de mi propia respiración, el latido de mi propio corazón, el comienzo de mi propia vida. Un mes después, me encontraba en un avión, volando hacia la Ciudad de México. Era la primera vez que volaba en más de 30 años. Debajo de mí, las nubes formaban un mar blanco e infinito, y me sentí como si estuviera flotando entre dos mundos, el de la mujer que había sido y el de la mujer en la que me estaba convirtiendo. La inauguración de la exhibición Voces Silenciadas fue una noche que nunca olvidaré. La galería Raíz y Voz estaba llena de gente, hombres y mujeres vestidos con elegancia, críticos de arte con miradas serias, estudiantes con ojos curiosos, y yo, Josefina, la bordadora de Oaxaca, estaba en medio de todo, con un vestido nuevo que me había comprado con una parte del adelanto de Estela. Mi huipil, mi regalo barato, colgaba en la pared principal. Estaba iluminado por un foco suave que hacía que cada hilo de color vibrara con vida. Debajo, una pequeña placa de latón decía: "El regalo rechazado, Josefina Vargas. Algodón y seda sobre tela, Oaxaca". La gente se paraba frente a él durante largos minutos. Se acercaban para admirar las puntadas, luego se alejaban para contemplar la pieza en su totalidad. Leían la breve descripción que Estela había escrito, contando la historia de la pieza sin dar nombres, hablando del valor del trabajo manual frente a la cultura de lo desechable. Vi a mujeres secándose una lágrima furtiva. Vi a hombres asintiendo lentamente, con expresión pensativa. Estaban viendo, realmente estaban viendo, no solo los colores y las formas, sino la historia, el amor, el dolor. Mi voz, que había sido ignorada en mi propio jardín, ahora resonaba en esta sala llena de extraños. Estela me tomó del brazo. "Josefina, hay alguien que quiere conocerte", me dijo, y me guió hacia un hombre mayor, de aspecto distinguido. "Señora Vargas, es un honor", dijo el hombre, tomando mi mano con delicadeza. "Soy un coleccionista. Su pieza es la obra más honesta que he visto en años. No es solo un bordado, es un poema, una confesión. Es magnífica". Hablamos durante un rato. Me preguntó sobre mi técnica, sobre mis inspiraciones. Le hablé de mi madre, que me había enseñado a bordar, y de mi esposo Gonzalo, que siempre me había animado. Más tarde esa noche, Estela me llevó a su oficina. "Josefina, el coleccionista con el que hablaste, quiere comprar la pieza", dijo, su voz llena de emoción. "Ha hecho una oferta muy seria". Me dijo la cantidad. Era una cifra que mi mente apenas podía procesar. Era más dinero del que había visto en toda mi vida, más incluso que el fondo universitario que había acumulado durante 15 años. "Con ese dinero, Josefina", comenzó Estela, "podrías hacer lo que quisieras: viajar, montar un taller más grande, o simplemente vivir cómodamente el resto de tu vida". Pero yo ya sabía lo que quería hacer. Había un lugar, un pequeño edificio de adobe al final de mi calle, que había pertenecido al padre de Gonzalo. Había sido un taller de carpintería, y Gonzalo siempre había soñado con comprarlo para que yo tuviera un espacio adecuado para mi arte. Pero nunca tuvimos el dinero. El lugar había estado abandonado durante años. "Quiero comprar el viejo taller de los Martínez", le dije a Estela, mi voz firme. "Quiero restaurarlo. Quiero llenarlo de luz, de hilos, de vida". Estela sonrió, una sonrisa amplia y genuina. "Me parece el mejor uso posible para ese dinero". El huipil, el regalo que había sido rechazado, se había convertido en la llave que abría la puerta al sueño de toda mi vida. No era una ironía, era justicia poética. Pasaron los meses. La vida, que durante tanto tiempo se había sentido como un camino estrecho y repetitivo, ahora se abría ante mí como un paisaje lleno de posibilidades. Con la ayuda de Estela y un buen arquitecto,
El viejo taller de carpintería comenzó su transformación. Se tiraron paredes para dejar entrar la luz. Se pulieron los pisos de madera, se instalaron grandes mesas de trabajo. El lugar renació, y yo sentí que renacía con él. La noticia de mi éxito en la Ciudad de México se había esparcido por mi pequeño barrio. Al principio, hubo susurros y miradas curiosas. Pero pronto, la curiosidad se convirtió en respeto. Las mujeres que antes me saludaban con una inclinación de cabeza ahora se detenían a charlar, a preguntarme por mi trabajo. Algunas incluso me pidieron que les enseñara. Mi vida encontró un nuevo ritmo. Por las mañanas, trabajaba en mis propias piezas, explorando nuevos diseños, nuevas ideas. Por las tardes, el taller se llenaba con las voces y risas de otras mujeres, mis alumnas. Les enseñaba no solo las puntadas, sino la historia detrás de ellas, el orgullo de crear algo hermoso y duradero con sus propias manos. Estaba creando una comunidad, un espacio seguro, donde el valor de nuestro trabajo nunca se pondría en duda. De Minerva y Nerea no supe nada durante mucho tiempo. Caridad me contaba a veces que las había visto en el mercado, que Minerva parecía más delgada, más tensa, que Nerea ya no vestía con tanto lujo, pero yo no preguntaba. Había levantado un muro alrededor de esa parte de mi vida, no por rencor, sino por autoprotección. Necesitaba sanar, y para eso necesitaba paz. Un día, al volver del mercado, encontré un sobre en mi buzón. No tenía remitente, pero reconocí la caligrafía inmediatamente. Era de Nerea. Dejé el sobre la mesa de la cocina y lo miré durante casi una hora. Una parte de mí quería quemarlo sin abrirlo. Otra, la abuela que aún vivía en algún rincón de mi corazón, sentía una punzada de curiosidad. Finalmente, lo abrí. La carta era corta, escrita en una simple hoja de cuaderno. Abuela Josefina, comenzaba, ni abue ni abuelita. Un respetuoso abuela Josefina. Sé que no tengo derecho a escribirte, y no te estoy pidiendo nada, ni tu tiempo, ni tu dinero, y ni siquiera tu perdón, porque sé que no lo merezco. Solo quiero que sepas algo. Desde la última vez que nos vimos, mi vida ha cambiado mucho. Mamá y yo tuvimos que mudarnos a un departamento más pequeño. CalArts nunca sucedió. Durante un tiempo, estuve muy enojada contigo, con el mundo, pero luego tuve que buscar trabajo. Ahora trabajo en una cafetería por las mañanas y en una tienda de ropa por las tardes. Es un trabajo duro. Con mi primer sueldo completo, después de pagar mi parte de la renta, le compré a mamá un pequeño regalo. Era una bufanda simple, nada cara, pero la pagué yo, y cuando se la di, ella lloró, y yo, por primera vez, entendí un poquito de lo que significa dar algo que te ha costado. No sé si algún día podrás perdonarme por el dolor que te causé, probablemente no, pero quiero que sepas que lo siento de verdad. Y que, a mi manera, estoy empezando a aprender el valor de las cosas hechas a mano. Con respeto, Nerea. Leí la carta 2 veces. No hubo una oleada de emoción, no hubo lágrimas, solo una calma profunda. La niña de la carta ya no era la depredadora que había escuchado por teléfono. Era alguien que estaba empezando a despertar a la dura realidad de la vida. Su camino sería largo y difícil, y ya no era mi responsabilidad guiarla. Doblé la carta con cuidado y la guardé en la misma caja de madera donde antes había estado la carpeta del fondo universitario. El dinero se había ido, las expectativas se habían ido, y en su lugar había un pequeño brote de algo que se parecía a la esperanza, pero era una esperanza diferente. Ya no estaba atada a ella, era una esperanza por ella, distante y serena. La sanación, me di cuenta, había comenzado para las 2. Hoy, mientras el sol de la tarde baña mi taller con una luz dorada, miro a mi alrededor y siento una plenitud que nunca creí posible. El espacio está lleno de vida. En una mesa, un grupo de mujeres jóvenes ríe mientras comparan sus avances en un mantel ceremonial. En otra, una mujer mayor, con manos tan arrugadas como las mías, enseña a su nieta una puntada que creía olvidada. El aire huele a café, a hilo y a la tranquila satisfacción del trabajo bien hecho.
Mi vida ya no es silenciosa. Está llena de historias, de preguntas, de la camaradería de mujeres que, como yo, han encontrado su voz en el lenguaje de los hilos. Mis obras se exhiben en galerías de todo el país, y a veces incluso viajan al extranjero. Me escriben de revistas, de universidades, me llaman la maestra artesana, un título que me hace sonreír por su formalidad. Pero mi mayor alegría no está en el reconocimiento externo, sino aquí, en este espacio que construí sobre las cenizas de mi antiguo yo. He viajado, he visto el mar en otros continentes, he caminado por ciudades cuyos nombres antes solo leía en los libros. He aprendido que el mundo es mucho más grande y más amable de lo que mi pequeña vida me había permitido creer. Y he aprendido la lección más importante de todas. La persona con la que más necesitaba conectar, a la que más necesitaba cuidar, era a mí misma. Nerea me escribe de vez en cuando, cartas cortas, respetuosas, me cuenta de sus clases en la escuela técnica local, de sus ascensos en el trabajo. Nunca pide nada. A veces, le respondo con una postal de alguno de mis viajes, sin más texto que mi firma. Es un puente frágil, construido a distancia, y por ahora es suficiente. Quizás algún día se fortalezca, quizás no, pero mi felicidad ya no depende de ello. Ahora mismo, estoy trabajando en una nueva pieza. Es la más grande y ambiciosa que he hecho nunca. Es un autorretrato, no de mi rostro, sino de mi vida. En el centro hay un corazón, remendado con hilos de oro, una técnica inspirada en el arte japonés del kintsugi, que celebra las roturas como parte de la historia de un objeto. De ese corazón brotan no flores, sino manos. Manos que siembran, manos que cuidan, manos que bordan, manos que sueltan, manos que se abrazan a sí mismas. Es una pieza compleja, llena de dolor y de belleza, de oscuridad y de luz. Es la historia de una mujer que tuvo que perderlo todo para encontrarse a sí misma. Mientras bordo la última sección, una pequeña sonrisa se dibuja en mis labios. Durante años, creí que mi obra maestra era el futuro que estaba construyendo para otros, el fondo universitario, la vida perfecta para mi nieta. Hoy, mientras el hilo de plata se desliza entre mis dedos, entiendo la verdad. Mi verdadera obra maestra soy yo. Esta mujer, sentada en su propio taller, rodeada de su comunidad, en paz con su pasado y dueña de su futuro. La mujer que se atrevió a recoger sus propios hilos rotos para bordar por fin su propia y magnífica libertad. Y esa, me digo a mí misma, es una obra de arte que no tiene precio.